comienzos. Bienvenidos. El poder de un madero. Creo con todo mi corazón que la Biblia de hecho lo dice que el Señor es el autor de la fe, autor y consumidor de la fe. El Señor es el autor de la vida. Él es el autor y creador de todas las cosas. Por lo tanto, si podemos entregar un mensaje, si podemos entregar una adoración, una alabanza, un servicio, es porque es el autor de todas las cosas y nos ayuda para poder hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Me dice amén? El poder de un madero, clavando nuestras debilidades en el madero de la cruz. Es interesante ver esta palabra porque muchas veces no le damos realmente tal vez la importancia o el mérito que representa Cristo y sobre todo en el madero de la cruz. Y vamos a leer aquí un versículo que nos habla justamente de esto. Efesios capítulo 3 verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Iglesia, prepárate para que notifiques la victoria de Cristo al mundo espiritual. Gracias por ese amén. Es importante poder notificar. La Biblia nos habla que hay principados y potestades. Efesios capítulo 6, Pablo también expande un poco más y nos habla que hay principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos muestra un poco la arquitectura del mundo espiritual, el organigrama del mundo espiritual. Entonces, cuando vemos esto, vemos que hay un reino poneros. Y ese reino poneros definitivamente es el reino de maldad. Entonces, vamos viendo a través de la palabra que hay un reino que este reino es comandado, ¿cierto?, por generales. Y siempre este reino lo que va a buscar impedir el avance de la iglesia. Va a impedir que la iglesia pueda avanzar dentro del propósito de Dios. Va a impedir que la iglesia pueda desarrollarse y alcanzar lo que Dios ha descrito, lo que Dios le ha dado como misión a la iglesia. Pero una de las cosas que vemos acá es cómo hay un modus operandi, cómo estos mensajeros de las tinieblas, estos ángeles malak, ángeles malignos, lo que hacen es poder ser enviados de parte de las tinieblas, de parte de esta organigrama espiritual, y son enviados con el propósito de explotar las debilidades del cristiano. Si yo le pregunto a usted, más de alguno va a levantar su mano, ¿cierto? Y me incluyo, si pregunto cuántos de nosotros tenemos alguna debilidad, ¿cierto? Todos deberíamos levantar la mano, no lo voy a pedir, pero claramente todos tenemos más de alguna tal vez debilidades. Entonces, cuando vemos esto, aquí hay un tema importante, porque nosotros necesitamos poder entender que el mundo espiritual es real. Que el mundo espiritual es real. Vamos a ir viendo a través de la palabra. Entonces, aquí lo que vemos en las Escrituras, que el Señor estableció
que es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Levante su manito con fe. Eso. Repita conmigo: Señor, yo soy tu iglesia. Yo soy iglesia de Cristo. Amén, eso. Somos iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Pero la iglesia, Dios le dio la capacidad, la multiforme sabiduría de Dios para anunciar, para notificar. Hoy en día todo es a través de notas, un mensaje, un chat. Todo se notifica en las plataformas digitales, en las redes sociales, en los correos, ¿cierto? Todo se puede notificar, todo se puede declarar. Y la iglesia, según la palabra del Señor, es la responsable de poder notificar a los principados y potestades. ¿Qué cosa? La multiforme gracia de Dios. ¿Qué debemos anunciarle? Su sentencia. Recordarles la sentencia. Eso es lo que nosotros debemos notificar. Debemos notificar que es el Señor, aleluya, quien vino a destruir las obras del diablo. Entonces, usted tiene esa gran responsabilidad. Yo tengo esa gran responsabilidad. Cuando viene el enemigo con un pensamiento, porque esto es muy importante, el enemigo no va a atacar tu espíritu. El enemigo lo que va a atacar es tu alma. Y si tu alma está ocupando dentro del orden de Dios, está desordenada y ocupando el lugar que no le corresponde dentro de estas tres posiciones, espíritu, alma y cuerpo, y está ocupando, por ejemplo, la opción primaria, ¿qué va a suceder? Si tu alma está por delante de tu espíritu, todos los ataques van a ser a tu alma. ¿Cómo te puede atacar el enemigo? Va a venir con una idea, va a venir con un pensamiento, va a traer ese pensamiento una imagen, luego va a trasladar una emoción, y eso se puede convertir en un sentimiento, y esa es la base de la estructura del carácter del alma. Entonces, el enemigo, tenemos que entender, queridos hermanos, que el enemigo conoce las debilidades del cristiano. Lo conoce por datos estadísticos desde la historia del hombre, desde Adán, desde la caída de Adán hasta nuestros tiempos. Él tiene un historial y conoce las debilidades del cristiano. Sabe cómo hacerle frente y cómo explotar esas debilidades. Yo trabajo en el tema informático, en lo que es la ciberseguridad e inteligencia espiritual. Y una de las cosas que uno ve, por ejemplo, solo esta semana han habido varios ataques informáticos a instituciones y a empresas de esta nación. Ahora, ¿cómo puede estos agentes del mal pueden entrar a una empresa y pueden robarse los datos confidenciales y después venderlos y explotar a esa empresa para que pague una recompensa? ¿Cómo pueden lograr extorsionar a esa empresa para que pague una suma de dinero considerable? Estamos hablando de millones de dólares. Y es porque justamente toda organización tiene debilidades o vulnerabilidades en sus sistemas informáticos. Voy a hablar en términos generales para trasladar la idea. Entonces, lo que hacen ese mundo, ¿cierto?, de los sombrero negro o hackers malignos, lo que hacen es poder descubrir las vulnerabilidades que hay en los sistemas, desde internet hacia las empresas.
Y una vez que detectan esas vulnerabilidades, las pueden explotar y sacar un provecho económico y todo lo que ya les mencioné. Lo mismo ocurre en la delincuencia tradicional. Una casa que tiene, por ejemplo, no tiene seguridad física y justo hay una puerta, ¿cierto?, que está más o menos, o hay un sector donde no tiene luz. Entonces, ¿qué van a hacer los malhechores? Van a entrar al lugar donde hay menos seguridad. Van a entrar y van a usar todas sus tácticas para entrar y poder entrar a esa casa y poder robar. Eso es explotar, ver la debilidad y explotar la debilidad o la vulnerabilidad. De eso se trata. En el mundo espiritual sucede lo mismo. El mundo espiritual conoce nuestras debilidades, sobre todo cuando nuestras debilidades están ocultas. Y Él tiene la capacidad de poder explotar esas debilidades en un ministro, en un hijo de Dios. Entonces vemos por esta palabra que nosotros debemos tener la conciencia, lo que yo le llamo la conciencia del descubrimiento. Si un cristiano no tiene la conciencia que tiene una debilidad, nunca va a poder ser libre y que esa debilidad se transforme en una fortaleza. Entonces, cuando vemos el descubrimiento de esta, o conciencia del descubrimiento de las debilidades, nosotros debemos entender, por ejemplo, lo que dice Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23, cuando Jesús nos habla de que hay 13 agentes de maldad que están en el corazón del hombre. Y uno de ellos parte diciendo: del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y esto es interesante, porque si solo tomo ese ejemplo, la palabra malos pensamientos en el griego es dialogismos, y malos es kakos, algo que está ya corrompido, que se corrompió, está corrupto, está malo. Pero el dialogismo habla de los razonamientos humanos. Entonces, cuando vemos que un cristiano no reconoce su debilidad, no reconoce, por ejemplo, que el mentir, que el engañar, que el ocultar, ¿cierto? O engañar y mentir es malo, pero para él dice, tiene un nivel como un termómetro. No es tan malo esta mentira versus esta otra. No es malo, no es lo mismo robar 10,000 pesos que 1,000,000 de pesos. Eso es un dialogismo cacos. Tiene un concepto en su mente, un razonamiento humano que tiene un nivel de medición distinto a lo que dice la Escritura en relación a robar. Lo mismo ocurre con el pecado. Una persona que tiene un vicio, si no reconoce ese vicio, para él ese vicio puede ser un placer, un deleite, puede ser algo que le genera en su mente y en sus hormonas, le genera una satisfacción, una sensación de satisfacción. Entonces cada vez que hace aquel vicio, entonces eso se genera en él y tiene una satisfacción, es un pago por ese vicio. Pero si esa persona no logra tener la conciencia de que eso delante de las Escrituras, delante de Dios, eso es un pecado, esa persona jamás va a poder ser libre de esa debilidad y Dios jamás va a poder obrar en su vida y el enemigo la va a atormentar cíclicamente. Y así le puedo poner una cantidad de ejemplos, y es por eso que nosotros no debemos ignorar
las maquinaciones del diablo, dice el apóstol Pablo. ¿Me dice amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le estoy dando herramientas. Aquí estamos descubriendo con el propósito de que después usted pueda ser libre de todo aquello. Gloria a Dios. Entonces, generalmente, miren lo que dice acá. Nosotros en 2 Corintios 4:2 dice el apóstol Pablo, le voy a leer esta versión, dice, tenemos que renunciar a las acciones vergonzosas que se hacen en oculto y despojarnos arrojando todas aquellas cosas que provocan cargas y pecados no confesados que nos persiguen. Eso está entre 2 Corintios 4:2 y Hebreos 12:1. Entonces, lo primero que habla Pablo es renunciar a las acciones vergonzosas que hacemos en oculto. ¿Qué cosas hacemos en oculto? Entonces, esas debilidades definitivamente van a provocar que el enemigo pueda explotar una y otra vez las debilidades de aquel cristiano. Miren lo que dice acá. Elías y el mensajero Jezabel. Le voy a traer un ejemplo de la palabra. Los mensajeros de Jezabel se levantan para intimidarnos, pero Dios está contigo. Gloria a Dios. Primera de Reyes 19:2 dice, y envió Jezabel un mensajero, Malac, a Elías y dijo, si tú eres Elías, también yo soy Jezabel. Esto hágame Dios y esto añádame, que a esta hora mañana he de poner tu alma así como el alma de uno de entre ellos. Wow, qué tremendo. Aquí solamente recordar algunas cosas. Cuando se produce esto, usted lo sabe, está en el Monte Carmelo, viene Elías, ¿cierto? Dios lo respalda su fe, respalda su intercesión, respalda su fe a través de las obras, restaura el altar y Dios hace descender fuego del cielo. Luego él va y le quita la vida, ¿cierto?, a más de 400 profetas de Baal. Luego Jezabel se entera de esto y le envía un mensajero. Un mensajero era una persona como mensajero, pero como Jezabel representa a ese principado, poneros, junto con ello le envió un ángel malo, un ángel maligno. Y ese ángel, y mire la declaración de cómo, a ver, cuando nosotros hablamos del yo soy, en la Biblia, ¿a quién se refiere? De Dios, de Jehová, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo. Pero miren lo que dice esta mujer. Dice, yo soy Jezabel. Ella usurpa un lugar como un principado, una deidad espiritual femenina, un principado donde ella se dice a sí misma, yo soy. Ella misma se sube la categoría, no es que Dios la haya subido, ella misma se sube su ego, ¿cierto? Era muy alto y ella dice, yo soy Jezabel. Entonces envía y le envía con el mensajero una amenaza. Así es el modus operandi de las tinieblas. Funcionan el mundo espiritual poneros que influencia en la Jezabel, en los ángeles, en todos los mensajeros. Funciona a través de amenazas. Ese es el mundo operandi. Funciona a través de amenazas. Entonces vemos aquí que hay una gran victoria,
Pero el pueblo tenía una mente dividida, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, la mente Saif, una mente con Dios y una mente con Baal, una mente dividida. ¿Qué pasaba con el pueblo? No tomaba ninguna decisión en relación a elegir si Dios es Dios, servirle a Él, o Baal, si Baal es Dios, sírvanle a Él, que fue el desafío que lanzó Elías. Pero ellos no hicieron nada. Entonces, el modus operandi es a través de la intimidación, de las amenazas. Si tú no haces lo que yo quiero, va a suceder esto. Por lo que hiciste, va a ocurrir aquello. Amenazas tras amenazas. Entonces, Elías lucha con sus debilidades y el mal las explota secuestrando su alma. Primera de Reyes 19:3 dice esta versión: Elías tuvo miedo y se escapó para salvar su vida. Llegó a Berseba de Judá y allí dejó a su criado. Elías no tenía hijos espirituales, solo siervos. Entonces vemos en la palabra que una de las debilidades que tenía Elías era el miedo, el phobos, el miedo. Entonces, como él nunca no lo muestra la escritura, no lo describe, yo no lo vi por lo menos, que Elías haya confesado previo hacia atrás, haya confesado sus debilidades, como el miedo. Era una debilidad oculta. Él nunca la confesó. Jezabel la conocía porque era parte de reinado terrenal, pero ella representaba al mundo espiritual, poneros de maldad. El mundo espiritual conocía la debilidad de Elías y sabía cómo explotar su debilidad, y la explotó 100%. Activó en él, en esa debilidad, a través del miedo, activó en él una depresión que llegó al punto a decir: quítame la vida, Señor, ya no quiero más vivir. Y él se va al desierto a morir. Ese fue el propósito de salir huyendo. Entonces él quería salvar su vida. Él escapa por miedo y se va al desierto, y en el desierto es donde entra esa depresión en él, y él le dice: Señor, no quiero más, quiero morir, no quiero más, quítame la vida. ¿Se dan cuenta cómo se explota a través el miedo? Cuando hay un miedo en un cristiano, en una persona, cuando ese miedo se manifiesta de muchas formas, hay distintos niveles y grados de miedo, pero el enemigo lo conoce y sabe cómo explotarlo, sabe qué provocarle. Algunos tienen miedo a perder el trabajo, ¿y qué hace el enemigo? Le explota a través de una pérdida de trabajo. Algunos tienen miedo, no sé, ¿a qué podría ser? Ayúdeme. A la muerte, muy bien. A una enfermedad. ¿Qué más? Fuerte. A la soledad. Hay distintos tipos de miedo en distintas áreas. El enemigo siempre, al conocer, va a explotar esas debilidades y la va a explotar al máximo, como le ocurrió en este caso a Elías. Entonces, pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, porque en medio del desierto, aleluya, Dios envía otro ángel, pero no era maligno. Era un ángel bueno, un ángel de Dios, un ángel que él mismo le preparó, aleluya, le preparó una tortilla de pan, le llevó agua. A ver, que me levante la mano el que ha tenido esa experiencia de un ángel. Solo Elías. Entonces vemos, bueno, y Jesús por supuesto, pero vemos acá que Elías, vino un ángel de Dios y le sirvió.
lo ministró, le dio fuerza. Es como la Santa Cena, el pan y el vino. Entonces, ¿qué ocurrió? Le dice Elías: come y bebe. Y él no quiso comer, siguió durmiendo. Luego el ángel le toca los pies: despiértate. ¿Por qué? Porque el que está en depresión busca dormir. El que está en depresión busca aislarse, apartarse. Recuerden, la depresión es el pasado trayéndolo al presente con la culpa. El estrés es el presente y la angustia es el futuro al presente. Entonces vemos que en el caso de Elías, Dios envía y le dice: come y bebe, porque largo camino te queda. ¿Dónde tienes que ir? Al monte de Horeb. Es en el monte de Horeb donde Dios va a ministrar ese miedo, te va a sanar de ese miedo a través del Ruach Shalom, del soplo de paz. Y eso fue lo que sucedió. Llega Elías, usted conoce la historia, llega al monte Horeb, tiene una tremenda experiencia con Dios, con fuego, con terremoto, con huracán. Dios no estaba ahí, pero estaba en el Ruach Shalom, estaba en el silbido apacible. Sopla el Señor, le habla y su alma es sanada. Pero él no había identificado su debilidad, y es por eso que el enemigo la explotó. Sigamos avanzando, pero Dios lo sanó. Dios tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pablo y el mensajero de Satanás. Los mensajeros de Satanás se levantan para torturarnos, pero Dios está con nosotros. Amén. Segunda de Corintios 12:7. No quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia, un mensajero de Satanás, un ángelos, enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? El orgullo. Entonces, y esto es glorioso, porque miremos rápidamente el perfil de Pablo antes de ser Pablo. ¿Cuál era su nombre? Saulo. Muy bien. Saulo, ¿quién era Saulo? Era un hombre con muchos recursos, un hombre que compró, sus padres le compraron la ciudadanía romana. Es como comprar a Estados Unidos la visa, que vale como $5 millones para ser ciudadano estadounidense. Entonces vemos que Pablo compra, sus padres tenían mucho dinero, muchos recursos, y él le compra la ciudadanía. Estudió las mejores universidades de ese tiempo de Roma y también de Israel. Le pusieron al mejor maestro de Israel, a Gamaliel, un doctor en la ley, para que lo formara desde pequeño. Saulo tenía una empresa que fabricaba carpas y que esas carpas se las vendía a los romanos. Saulo hablaba muchos idiomas terrenales. Entonces, y así, si le sigo enumerando, podemos estar mucho rato. Pero luego viene Pablo, donde Jesús se le aparece y tiene un encuentro personal y le cambia el nombre y lo hace pequeño, porque Pablo significa pequeño. Pero Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo, fue discipulado por Jesucristo, lo llevó al tercer cielo, lo llevó al abismo, lo llevó al paraíso, le reveló
todas las epístolas que nosotros vemos, todas las cartas con una profundidad extraordinaria. Tenía los 5 ministerios, tremendo. Entonces, cuando él habla de orgullo, realmente tenía mérito desde el punto de vista terrenal. Entonces, viene aquí y dice que él entiende que Dios le envía un mensajero, un ángelus de Satanás para torturarlo. Miren lo que dice esta otra versión, el versículo siguiente. Pablo lucha con sus debilidades que conoce y el mal no las puede explotar. Y esto es interesante. Aquí hay una diferencia entre Elías y Pablo. Una gran diferencia. Cuando usted ve las cartas de Pablo, en todas las cartas, él habla en un momento de la carta de sí mismo. Y él expone sus debilidades a los hermanos. ¿Quién de nosotros tiene esa valentía de poder exponer sus debilidades en público? Pero Pablo lo hacía porque Pablo definitivamente conoció el poder de Dios. Pablo entendió, y aquí miren esta versión, 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por Mesías, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Pablo reconoce la conciencia del descubrimiento. Él aprendió el secreto de poder exponerle a Dios sus debilidades. Pero ¿qué nos pasa a nosotros en la práctica? Cuando hablamos con Dios en la oración, al momento de orar, nosotros somos muy generales en la oración. Si una persona tiene un vicio, una adicción a las redes sociales, a la pornografía, algún vicio en particular, a la mentira, ¿cierto? O tiene amargura en su corazón, ¿cómo puede orar esa persona? La mayoría puede orar y decir: Señor, tengo tristeza, tengo soledad, no quiero tener la soledad. Y esa es la oración. O podría profundizar un poquito más. ¿Estoy equivocado o no? ¿Cómo ora usted? ¿En términos generales? Más o menos. Dígame sí, no estoy de acuerdo, si estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pablo aprendió el secreto de orar y trasladarle a Dios la profundidad de la debilidad. Es decir, cuando, por ejemplo, en el trabajo se provocan injusticias y se asciende a una persona nueva o a un amigo y le dan un mejor cargo, una mejor posición, un mejor sueldo, siendo que usted tiene todas las competencias, tiene la experiencia, tiene todo para cumplir ese puesto, y no se lo dan. Puede venir una amargura por una injusticia. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no le detallamos a Dios: Señor, mira esta situación, mira. Y eso es interesante ver la oración del rey Ezequías, cómo oró con detalles. Mira, Señor, yo he derribado los altares de cera que están en tal y en cual monte. Mira, yo he derribado los altares de Baal. Mira, yo he hecho esto otro, con detalles, pidiéndole por su sanidad. Entonces, si eso, por ejemplo, oramos: Señor, quita esta amargura.
Pablo nos enseña que la debilidad debe ser con mayor profundidad. Yo debo aprender a entrar en lo profundo de lo que es entregar la debilidad. El mensaje con el Dios, con nuestro Padre Celestial, debe ser de una manera sincera y profunda, de tal manera de poder entregarle todos los pensamientos y los sentimientos, porque dice el apóstol Pedro que Dios conoce los pensamientos y los sentimientos del hombre y de la mujer. Entonces, si no podemos profundizar y decirle: Señor, mira, Señor, yo he sido fiel. Mira, Señor, yo me he preparado, he hecho todos los cursos, me he certificado, he estudiado esto, me he quedado más tarde, he cumplido con los objetivos, Señor. Mira, me he preparado para esta ocasión, pero viene tal o cual jefe y trae y me pone a alguien como jefe mío y no tiene las condiciones. Y esto ha traído a mi corazón amargura, tristeza, tengo rabia, tengo un deseo de venganza que a veces lo pensamos pero no lo decimos. Deseo que se le pinche el auto y no pueda llegar al trabajo. Entonces, Pablo nos enseña lo importante de orar en la profundidad, de entregar la debilidad, de exponer, porque si no lo hacemos y queda algo pendiente de esa debilidad que no la entregamos como corresponde, el enemigo la va a explotar. La va a explotar, hermanos. Sigamos. Prepárate para ser perfeccionado en tu debilidad. La gracia de Dios es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Para que no se me duerma. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, aquí le habló Jesús. Recuerdan que Pablo había orado ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Es como oró al Padre, oró al Hijo, oró al Espíritu Santo, no sé, pero oró 3 veces. 3 veces oró al Padre y el Señor le dijo: mi gracia te es suficiente. Él no quería tener el orgullo dentro de él. Él sabía que el orgullo lo podía sacar del propósito. Él sabía que el orgulloso Dios lo mira de lejos. Él sabía que la altivez y el orgullo, y antes de la caída en la altivez de espíritu, antes del quebrantamiento en la soberbia, él sabía, conocía los principios. Entonces él oraba a Dios. Y fíjense que cuando él dice la oración, él oraba, la palabra dice oró fervientemente. Es una oración intensa, es una oración profunda, es una oración extensa que profundiza en su debilidad. Entonces vemos que Pablo aprende este principio, pero Jesús le responde y le dice: Pablo, es cierto, hay un ángel de Satanás, un ángelus maligno que te atormenta y te da en esa área, pero yo te enseñé mi principio. ¿Cuál es el principio? Mi gracia te es suficiente, porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Pero lo entiende? No, yo se lo voy a explicar, porque yo aprendí. La gracia, cuando dice la gracia, nosotros estamos en una dispensación de la gracia a partir de la muerte y resurrección de Cristo en adelante hasta nuestro tiempo. ¿Y eso cuándo termina? En la parusía, en la venida del Señor. La palabra gracia en el griego es charis o caris, que significa la influencia divina sobre el corazón del hombre.
La influencia que ejerce el Padre, que ejerce el Hijo Jesucristo, que ejerce el Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, porque desborda del corazón hacia afuera. Esa gracia, Charis, eso es gracia. La gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo de Dios en la vida del hombre. Aleluya. Entonces Jesús le está diciendo: Pablo, mi gracia, es decir, la influencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Pablo, es más que suficiente, es suficiente, es suficiente. Hay un reflejo. Tú te puedes parecer a nosotros, tú puedes adoptar la imagen y semejanza nuestra, tú puedes tener nuestra genética, tú puedes tener nuestro ADN. Aleluya, es suficiente para ti, para vencer esa debilidad. Gloria a Dios. Es la buena voluntad de Dios a favor de alguien. Y estamos en la dispensación de la gracia. Tenemos una cobertura de gracia todos los días, 24 horas del día. Aleluya. Pero mira, dice: mi gracia es suficiente. Luego dice: porque el poder en el hebreo es Koach, que significa capacidad y habilidad intelectual, física y espiritual. Habla de riquezas, de recursos, de provisión de Dios. Pero en el griego es la palabra dunamis, que significa fuerza. Es un poder milagroso, sobrenatural. Es la capacidad y habilidad para desarrollar una actividad, una tarea, un propósito. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que hay un poder de Dios, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro en Hechos dice que como Dios Padre ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder. ¿Para qué? Para hacer el bien y para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. Bendito es su poder. Su poder es una fuerza sobrenatural, es un poder milagroso, son capacidades que tú y yo no tenemos, es algo que viene de lo alto, que viene de Dios. Aleluya. Es la capacidad para desarrollar tareas, actividades, propósitos en la vida, en lo natural y en lo espiritual. Qué tremendo es el Señor, aleluya. Pero dice que ese poder es perfeccionado en la debilidad. La palabra perfeccionado, teleio, significa completar, hacer perfecto, es decir, una persona imperfecta. Áreas de nuestra vida que son imperfectas, pero que el teleio, el perfeccionamiento de Dios, viene para completarnos y hacernos perfectos. También dice hacer que ocurra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, pero también dice tener completo éxito. ¿Cuántos quieren tener completo éxito? Yo creo que muchas veces nosotros cuando vemos estas palabras pensamos: no alcanzo, no me da, no llego, no puedo. Pero yo te quiero decir de parte de Dios que hoy esta palabra se va a hacer vida en ti. Esta palabra va a traer en tus debilidades, Dios se va a encargar de convertirlas en fortaleza. Tú vas a cerrar brechas en tu vida, en tu alma, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu mente, en tu corazón, en tu vida económica, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en tu educación, en todas las áreas de tu vida. Dios te da hoy esta palabra, este equipamiento, este catartizo, porque va a venir de parte de Dios una habilitación sobre tu vida. Dios te va a activar en esa tarde para que tú aprendas el secreto que Pablo aprendió y
por cuanto él nunca cayó, nunca el enemigo pudo explotar sus debilidades, aleluya, porque él sabía cómo poder darlas a conocer. Aleluya, él comenzó a cerrar las brechas, él comenzó a cerrar las grietas, a repararlas, él comenzó a reparar los muros, él comenzó a reparar las puertas, él comenzó a poner, él hizo lo que Dios hizo cuando el hombre pecó. ¿Qué seguridad puso Dios en el jardín? Puso 2 querubines y una espada de fuego encendida que se movía en todas direcciones, y ni el enemigo pudo entrar ni volver al jardín del Edén, ni el hombre tampoco. Cuando Dios cierra las grietas, cuando Dios cierra las puertas, cuando Dios cierra las brechas, cuando Dios comienza a sanar las debilidades, cuando tú lo dejas a Él operar en tu vida, cuando tú eres sincero con Dios y comienzas a abrir tu corazón y a entregarle el detalle de todo lo que tú quieres y necesitas realmente ser libre, con lo cual tanto tiempo has batallado y has luchado, y luego viene 1 año y 2 años después y se repite el ciclo de nuevo, y tú dices: basta ya, no quiero más con esto. Bueno, aquí yo te estoy dando de parte de Dios la estrategia que Pablo usó en su vida, porque él no confió ni en su perfil de Saulo, ni en su perfil de Pablo, ni en toda la grandeza que Dios le había mostrado, sino que él entendió que la gracia de Dios es suficiente. Aleluya. Gloria a Dios, bendito su nombre. Tener completo éxito, lograr una condición como meta, eso es teleio, eso es ser perfeccionado. Pero mira lo que significa la debilidad. Debilidad atseneia, que significa, puede ser una debilidad o enfermedad del cuerpo, de la mente, puede ser moralmente. En distintas áreas de tu vida hay una fragilidad que en cualquier momento se toca ese cristal y se rompe. Fragilidad también es la incapacidad, es un estado de debilidad o de limitación. Estás limitado, te sientes limitado. Dios quiere expandirte, Dios quiere cortar esas limitaciones. Dios quiere desarraigar, romper aquellas cosas que en tu vida te limitan a soñar, a creer, a confiar, a dar pasos de fe, a moverte en la palabra, a hacer cosas que antes no hacías. Aleluya. Eso es el evangelio, hermanos. Son cosas extraordinarias, es vivir tiempos con Dios sobrenaturales, experiencias con el Espíritu Santo, el ver la palabra, aplicar la palabra y ver cómo Dios va detrás de ti respaldando su palabra. Aleluya. Obra kenda la bacaya rama la vacía, bendito sea su nombre. Pero también absteneie, que es la debilidad, es una carencia de fortaleza. Es una debilidad, es la incapacidad de producir resultados. No, me va mal en los estudios, me va mal en mi casa, me va mal en el trabajo, me va mal en lo que emprendo, en lo que hago. No me resulta. Esas son debilidades. Aleluya. Y caroma rama lava aquella. Bendito sea el Señor. Pero ya su gracia está. No es que Él va a derramar su gracia. Tenemos una cobertura, una dispensación de gracia Charis. Diariamente es como la misericordia. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Él está esperando que nosotros podamos entregarle nuestras debilidades y poder comprobar que cuando tú aprendes el principio de Dios y viene Dios sobre tu vida, una vida de conflicto, una vida en crisis, una vida de batalla, de luchas, de malas decisiones, de error tras error, de fracaso tras fracaso, de que las cosas no resultan.
viene el Señor sobre tu vida y empiezas a comprobar que la palabra es verdadera, que es espíritu y es vida. Bendito sea su nombre. Bendito es el Señor. Cristo clavó en el madero de la cruz todas nuestras debilidades. Dice Colosenses 2:14, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En el madero. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo cerca de 2000 años. Digo cerca porque se comienza a contar desde la muerte y resurrección de Cristo en adelante. Borrando la sentencia de muerte por decreto, hermanos. Cuando a una persona le dice el médico: tienes cáncer y te quedan 3 meses de vida, esa es una sentencia de muerte, es un decreto. Cuando a una persona le dice el banco: te doy 1 mes para que desalojes, porque te voy a quitar la casa, porque no has podido pagar. Cuando a una persona le dice la universidad: no puedes tener, o el colegio, más a tus hijos en este lugar porque no has pagado la mensualidad. Esos son decretos, son realidades, son sentencias. Cuando te dicen: a fin de mes te vas despedido, es una sentencia, son decretos. Pero eso es por nombrar algunos. Pero dice que el Señor las quitó de en medio y las clavó en el madero de la cruz. Él canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. La versión Arca Fernante dice: ha destruido, ha quitado el documento acusador que contenía cargos contra nosotros, lo ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Cuando te has equivocado o nos hemos equivocado y viene el enemigo en el pasado y te acusa y te trae el pasado al presente acusándote: mira, abortaste, mira, fuiste infiel, mira, pecaste contra Dios, lo negaste. Y empieza trayendo el pasado a tu vida y queriendo condenarte, queriendo en tu vida traer esa sentencia, queriendo nuevamente el acusador traer al presente lo que viviste en el pasado. Son sentencias, son cargos, son documentos que el acusador usa. Esas son debilidades que, si no son entregadas por completo y con detalle como lo hizo Pablo, van a sufrir las consecuencias como lo vivió Elías. En los griegos, voy finalizando, en los griegos la esclavitud tenía lugar mediante una ficción jurídica por la cual el esclavo que recibía la libertad era comprado por un dios. Como el esclavo no podía dar dinero por su libertad, su dueño lo pagaba en la tesorería del templo en presencia del esclavo, y se hacía una escritura pública que contenía las palabras para libertad. Nadie podía volver a someterlo a esclavitud por cuanto pertenecía al Dios que lo compró. Bendito sea Dios. Mira lo siguiente: Cristo venció no solamente los decretos, las debilidades, clavándolas en la cruz, sino que Cristo venció los principados
y a las potestades. Colosenses 2:15 dice: y Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, a través del madero, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Aleluya. Esa figura es la que Pablo usa cuando el emperador romano llegaba a Roma luego de una campaña militar, de una conquista, de un nuevo reino. Y en el séquito detrás venían los reyes, los príncipes, los gobernadores en cadenas, encadenados. Y él venía en su carruaje y entraba por la entrada principal de Roma y el Coliseo y esa entrada, y ahí estaban las multitudes. Y él entraba, aleluya, y detrás venían todos los enemigos esclavizados. Esa era la figura que usa Pablo para decir que Cristo en la cruz, en el cosmos, aleluya, a través de su sacrificio en el madero, Él exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, en el madero. Aleluya. Dios hace dos cosas importantes. Jesús las hizo hace tiempo en la cruz. Tomó tus debilidades, tus decretos, todo lo que a ti te oprime, te atormenta, lo que hiciste en el pasado y que aún no te perdonas, lo que vives en el presente y que el futuro te tortura al pensar en Él. Obra estaba quitaroboseya. Obra kendaramakataramasita la vaqueya. Obra que torobosea la vaqueya. Espíritu Santo me muestra que hay una persona en su casa que está viendo en este momento y crostoro malavaqueya, y ha tenido pensamientos e intentos de suicidio. Ha venido una culpa en su vida por un aborto que hizo. El Señor te dice que si tú te arrepientes, si hoy abres la puerta de tu corazón para que Jesús pueda entrar en ti, Él va a traer a tu vida salvación y vida eterna. Él ha perdonado tu pecado. Este es el día de salvación para tu vida, dice el Señor. Oh, bendito sea Dios. Toda acusación del enemigo, toda acusación que quiere traer culpa, te trata de inmovilizar, te oprime, te intimida, te pone límites. Las debilidades son límites. Pero hoy Jesús ya lo hizo en la cruz, en el madero, y también venció a las tinieblas, principados y potestades. Pero mira lo que dice esta palabra. Ahora es nuestro turno. Gálatas 5:24 dice Pablo: pues los que están unidos al Mesías clavaron en el madero la mala inclinación con sus pasiones y deseos. La versión NTV dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz, en el madero, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Es fundamental tener la conciencia del descubrimiento, tener conciencia de la debilidad, tener conciencia de todo aquello que hemos venido hablando, y poder en una oración con Dios profunda, sincera, poder entregarle todo aquello, una amargura, una tristeza, una injusticia, lo que sea,
un pecado, una iniquidad, una maldad, lo que sea. El Señor quiere que este día todos aquellos que quieran ser libres en un acto profético, yo te quiero invitar en ese altar donde hay madera, tal como dice ahí, clavaron en el madero. Lo vamos a hacer por fe. Yo te quiero invitar que puedas pasar y tú en tu conciencia, pasa y aquí adelante en tu conciencia le puedas decir a Dios todas tus debilidades.